amigos, bienvenidos a tu canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Para el día de hoy conoceremos qué son los sistemas que integran una vivienda o cuáles son esos componentes que integran y se desarrollan en una vivienda para poder dar seguridad, confort, satisfacción, entre otros. Recuerda, yo soy Miguel Alexis Mejía, ingeniero eléctrico. ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es conocer e identificar de forma contextual qué es un sistema. Nos dice que un sistema es un conjunto de elementos que interrelacionados interactúan entre sí para alcanzar un objetivo común. Estos elementos pueden ser o se dan específicamente para las personas. Sus objetivos, conceptos y procesos, entre otros, están combinados a desarrollar y proporcionar específicamente sistemas que pueden ser físicos, como máquinas, organismos, biológicos, entre otros. Dado esta información, entonces, podemos decir que un sistema son conjuntos de elementos o funciones que interrelacionados lo que ayudan o proporcionan es a lograr un fin determinado. Ahora vamos a mirar entonces qué es una vivienda. Nos dice que una vivienda es una estructura a lo largo diseñada y destinada para ser habitada por los seres humanos. Es un espacio físico que proporciona refugio, seguridad y comodidad para quienes la ocupan. La vivienda puede variar, escuchen bien, en el tamaño, el diseño, los materiales, la construcción y las características. Estas también pueden depender de la cultura, el clima, las necesidades y los recursos que dispone en la región donde se encuentra. Basado aquí, podemos hacer o abrir una brecha entre un sistema y una vivienda. Pero en sí, uniendo estos dos, ¿qué es un sistema o qué conforman los sistemas de la vivienda? Podemos decir entonces de forma resumida, detallada y clara que es un conjunto de elementos que interrelacionados, que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo común, el cual es proporcionar una estructura a lo largo, diseñada y destinada para ser habitada por los seres humanos. Es un espacio físico que proporciona, escuchemos bien y ya lo hemos mirado, refugio, seguridad, comodidad para quienes la ocupan. Es decir, los sistemas que integran una vivienda lo que nos permite es poder dar seguridad, comodidad, confort y calidez a las personas que integran o habitan este lugar. Entonces nos dice que cuáles son las clases de sistemas. Basado en lo anterior, una vivienda se divide en varias partes o varios sistemas. Entre ellos, los más utilizados o los que más tenemos son los sistemas eléctricos, sistemas de climatización, sistemas de saneamiento, sistemas de vigilancia y sistemas domóticos. ¿Cuáles son los objetivos de estos sistemas? Pues los objetivos, el primero es la eficiencia. Uno de los objetivos principales de muchos sistemas es la eficiencia, el cumplimiento de las funciones. Esto puede implicar la optimización de procesos, la reducción de tiempo de espera, la minimización de costos y la maximización de recursos. Otro objetivo es la fiabilidad, que nos dice que es una importante garantía en el sistema, es decir, la capacidad para que funcione de manera consistente, predecible, bajo diversas condiciones y situaciones. De igual manera tenemos la seguridad, que en este ámbito lo que nos da es garantizar que las personas que habitan o integran esta habitáculo o este recinto
constan de los controles y las medidas de prevención, accidentalidad, errores, ataques cibernéticos, entre otros. Y por último, tenemos la escalabilidad. Algunos sistemas tienen como por objetivo poder crecer o expandirse de manera fácil y eficiente a medida que aumenta la demanda, el volumen o el trabajo. Es decir, estos sistemas lo que nos permite es abarcar diversas zonas de la vivienda para poder mejorar aquellos espacios donde se requiera. Basado en esto, entonces vamos a definir cada uno de estos sistemas que integran la vivienda y poder conocer un poco más al detalle cada uno de ellos y así tener una idea más abierta a lo que estamos hablando. Para ello entonces vamos a iniciar con el sistema eléctrico. Nos dice que un sistema eléctrico es un conjunto de componentes interconectados que trabajan juntos para generar, transmitir, distribuir y utilizar la energía eléctrica. Estos sistemas están diseñados para llevar la electricidad desde las fuentes de generación, como las plantas de energía, paneles solares, tuberías eólicas, entre otros. Los consumidores finales del hogar, industrial, comercial o eléctricos típicos constan de varios elementos que pueden ser. Vamos a conocer cada uno de estos. Para ello entonces tenemos los generadores, los cuales nos dice que son los dispositivos que convierten o transforman la energía. La red de transmisión, que son las líneas de transmisión de alta y baja tensión desde las plantas de generadora hasta las subestaciones de distribución. También tenemos las subestaciones, que son las instalaciones que transforman la electricidad a diferentes niveles de voltaje. Las redes de distribución, que son los conjuntos de líneas eléctricas de baja y media tensión que distribuyen la electricidad desde la subestación hasta los consumidores. Ahora tenemos el sistema de climatización. Nos dice que es un conjunto de dispositivos y componentes diseñados para controlar y regular las condiciones ambientales de un espacio interior. Es decir, el sistema de climatización es el que nos permite regular la temperatura, ya sea alta o baja, que tenemos en el recinto. Estos se conforman de sistemas de climatización, tales como las unidades de generación de calor y frío, conductos y tuberías de aire, ¿sí? Termostatos y sistemas de control, los ventiladores y las unidades de aire filtrado, sensores de temperatura y humedad, sistemas de distribución zonal. Cada uno de estos los podemos ver más al detalle más adelante. Ahora nos vamos a ver el sistema de saneamiento. Es uno de los sistemas más importantes e iniciales, uno de los primeros que se inicia o se tiene para poder construir una vivienda. El sistema de saneamiento es un conjunto de infraestructuras, servicios y prácticas diseñadas para gestionar de manera segura y eficiente el tratamiento, oigan bien, y disposición de las aguas residuales, así como el manejo de los desechos sólidos, líquidos, con el objetivo de proteger la salud pública. Es decir, este es el sistema que nos permite poder drenar, llevar o depositar de forma segura los desechos sólidos o residuos de agua que tengamos en la vivienda. Los componentes principales de un sistema de saneamiento pueden incluir, primero, el tratamiento de las aguas residuales, la red de alcantarillado, la gestión de aguas pluviales, disponer de desechos sólidos, educación y la higiene. Esto es fundamental para promover las prácticas saludables del manejo del desecho y agua entre la población, ya que es la que nos permite mitigar y controlar aquellos virus
o contagios que se producen por el agua. Ahora entremos al sistema de vigilancia, que es uno de los sistemas más utilizados en pleno siglo XXI y en la actualidad nos brinda o nos proporciona el confort que necesitamos en las viviendas. Nos dice que es el sistema o es un conjunto de dispositivos, procedimientos y medidas diseñadas para proteger la propiedad, información y activos contra amenazas y riesgos de seguridad. Es decir, estos dispositivos lo que nos permiten es proteger la propiedad y la información que tengamos en la vivienda. ¿Sí? Estos están compuestos o se componen principalmente de muchas características. Uno de los sistemas que pueden variar según la necesidad, el requerimiento, el espacio, el entorno, la vivienda, la capacidad económica, entre otros. Estos pueden ser vigilancia por monitoreo, es decir, por cámara, por sensores de movimiento, por alarmas, por sistemas de control, por detección, ¿sí? Lo que nos permiten es mitigar los riesgos de intrusos o de robos que se puedan presentar en la vivienda. Sistemas de control de acceso, ya hablando un poco más a fondo, las diferentes calificaciones o los diferentes componentes o los diferentes ramas que tiene la vigilancia. Tenemos el sistema del control de acceso, sistema de detección de intrusos, sistemas de comunicación de emergencia, sistemas de seguridad física, sistemas de seguridad cibernética, procedimientos de seguridad. Y es aquí muy importante en los procedimientos de seguridad porque es ahí donde se establecen las políticas, los protocolos y las prácticas de operación y las pautas que se tendrán para poder mitigar, controlar y manejar los riesgos que se den dentro de la propiedad. Ahora veamos el último que se encuentra en esta gama de sistemas, los cuales son los más utilizados dentro de las viviendas, como es el sistema domótico. Nos dice que es un sistema de automatización del hogar de forma inteligente por medio de la tecnología. Es decir, el sistema domótico lo que permite es controlar diversos parámetros, diversos entornos del recinto, proporcionando eficiencia, calidad, seguridad, confort y ahorro. Entre ellos entonces nos dan diferentes componentes, como podemos manejar el control de la temperatura, la seguridad y la vigilancia, la automatización de cortinas, persianas, puertas y cerraduras y la gestión de la energía. Es decir, aquí, basado en todo lo anterior, podemos decir que los sistemas que componen, integran o desarrollan una vivienda se pueden dividir en muchos, no simplemente el sistema eléctrico, el sistema de domótica, el sistema de vigilancia, sino que hay cierta cantidad de sistemas que componen, integran y conforman un gran sistema perimetral o un gran sistema que permite mejorar la calidez, la seguridad, el confort, el ahorro energético, entre otros, proporcionando así una vivienda segura, un espacio, un ambiente seguro para las personas que integran o conviven en este recinto. Entonces, en resumen, podemos definir de forma teórica, basado en todo lo anterior, que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo común. Estos elementos pueden ser exclusivos para las personas, objetos o conceptos de procesos, entre otros, ¿sí? Lo que nos permite manejar y lograr generar
confort, seguridad y calidez a las personas. Espero que este video te haya podido despejar aquellas dudas que tú tengas o que hayas tenido conforme a los sistemas que integran una vivienda o los diferentes componentes o sistemas de las viviendas que conforman o integran o se adaptan a una vivienda del siglo XXI. Espero que te suscribas, nos dejes tu comentario, actives la campanita. Nos vemos en otros videos. Hasta la próxima.